Muy buenas noches. En la presente clase lo que vamos a llevar a cabo es el capítulo número 3, escorrentía del módulo hidráulica fluvial. El ciclo hidrológico, que también se conoce como ciclo del agua, describe el movimiento vertical y horizontal del agua en el estado gaseoso, líquido o sólido, entre la superficie, el subsuelo, la atmósfera y los océanos terrestres. El agua superficial o de superficie representa la parte del ciclo del agua, en que el agua en estado líquido fluye sobre la superficie terrestre. Siempre que el agua se halle en la superficie, se puede clasificar como agua superficial. El agua superficial comprende todos los ríos, arroyos, lagos y embalses y todo el agua que se halla en la superficie de la tierra. Un componente de la escorrentía es el agua cuyo flujo en la superficie se puede ver claramente, pero a medida que el agua se infiltra, una parte comienza a fluir justo debajo de la superficie. Esta parte se denomina flujo transversal, interflujo o flujo subsuperficial. La parte de la lluvia que penetra las capas inferiores pasa a formar parte de las aguas subterráneas. El flujo de aguas subterráneas a los arroyos o ríos se denomina caudal base. El caudal base alimenta al caudal o flujo fluvial en periodos en que no se tiene lluvias. El escurrimiento es la parte de la precipitación que aparece en las corrientes fluviales, superficiales, perennes, intermitentes o efímeras, y que regresa al mar o a los cuerpos de agua interiores. Dicho de otra manera, es el deslizamiento virgen del agua que no ha sido afectado por obras artificiales hechas por el hombre. De acuerdo con las partes de la superficie terrestre en las que se realiza el escurrimiento, este se puede dividir en escurrimiento superficial o escorrentía, escurrimiento subsuperficial, escurrimiento subterráneo y la lluvia que cae sobre el cauce. ¿Qué es el escurrimiento superficial o escorrentía? Es la parte del agua que escurre sobre el suelo y después por los cauces de los ríos. ¿Qué es el escurrimiento subsuperficial? Es la parte del agua que se desliza a través de los horizontes superiores del suelo hacia las corrientes. Una parte de este tipo de escurrimiento entra rápidamente a formar parte de las corrientes superficiales y a la otra le toma bastante tiempo en unirse a ellas. ¿Qué es el escurrimiento subterráneo? Es aquel que debido a una profunda percolación del agua infiltrada en el suelo se lleva a cabo en los mantos subterráneos y que posteriormente, por lo general, descarga a las corrientes fluviales. A la parte de la precipitación que contribuye directamente al escurrimiento superficial se llama precipitación en exceso. El escurrimiento subterráneo y la parte retardada del escurrimiento subsuperficial constituyen el escurrimiento base de los ríos. La parte de agua de escurrimiento que entra rápidamente en el cauce de las corrientes es a lo que se le llama escurrimiento directo y es igual a la suma del escurrimiento superficial más la precipitación que cae directamente en los cauces. Durante un episodio de lluvia o de deshielo se puede producirse dos tipos de escorrentía superficial. El flujo superficial por exceso de infiltración se produce en los suelos que no están saturados. De hecho, el suelo puede estar muy seco, pero debido a las propiedades del suelo o de la cubierta del suelo, el proceso de infiltración no puede absorber el agua producida por un aguacero o un deshielo rápido. El flujo superficial por exceso de saturación se produce cuando el suelo está saturado y no queda espacio para que se infiltre más agua. Esto puede ocurrir incluso en suelos que normalmente en condiciones subsaturadas permiten la infiltración de grandes cantidades de agua. Gracias.
eso es todo. Si tienen alguna pregunta, saben que estoy a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego.